Bueno, ¿qué tal compañeros? Siguiendo con el video pasado, en esta ocasión nos toca la parte de crear el archivo y escribir bytes en el archivo. Bueno, pero antes de empezar quisiera mostrarles un inconveniente que estaba viendo en el programa, el cual es el siguiente. Por ejemplo, vamos a volver a entrar al programa, ejecutamos el programa, vamos a abrir el archivo que teníamos en el video pasado, que era el de prueba.txt, y vamos a mostrar información. Como ven, es lo que le había quedado del video pasado. Este archivo contiene 300 likes, Bueno, entonces vamos a modificar el archivo, vamos a borrarle esto. Ahora va a decir, este archivo lee 300 bytes. Lo guardamos. Vamos a cerrar el archivo y vamos a volverlo a abrir. Vamos a poner prueba.txt. Mostramos información. Ahora, como ven, dice, este archivo lee 300 bytes. Solo eso me debería mostrar. Pero ¿por qué me muestra lo siguiente? Ya que el arreglo que usamos en la vez pasada tenía esto. Como ven, quedó como basura digital aquí, la parte de formación y los emoticones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que no se muestre eso? Ya que no, lógicamente solo necesitamos esto, porque lo volvemos a abrir. Entonces, para ello vamos a crear un macro que nos limpie el arreglo. Este me fue muy útil también en los proyectos, ya que pude reutilizar variables y así no estaba perdiendo tanto tiempo en crear variables y todo eso, sino que solo lo limpiaba siempre. Vamos a crear nuestro macro que nos va a limpiar el arreglo antes de hacer todo esto. Bueno, y también serviría para lo mismo de aquí, en caso de las rutas. Si ingresamos, digamos, un archivo con un nombre más largo, con un nombre más corto, perdón, hubiera quedado esto de basura digital ahí, y lógicamente me hubiera dado error porque no lo hubiera encontrado. Entonces también vamos a limpiar el buffer donde obtenemos la ruta del archivo de entrada. Vamos a ver aquí, antes de abrir el archivo, antes de obtener la ruta, vamos a limpiar buffer entrada. Entonces aquí aseguramos que lo va a tener otra vez como nuevo. Bueno, vamos a crearlo así bien bonito, nuestro macro que limpie el buffer de entrada, la cantidad de bytes que le digamos, en este caso sería size of buffer de entrada, y también vamos a ver la cantidad de bytes que le decimos, buffer de entrada, y con el carácter que le digamos. En este caso quiero que me lo limpie con el carácter que sería el ASCII del signo dólar, creo que es 24H. Vamos a ver el del dólar. El del dólar 36, sí, creo que es 24H. No sé si aquí hay un programador, no, creo que no. Vamos a ver. ¿24 era, no? Vamos a ver. No, es 36, perdón. Sí, es un 24. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver que lo limpie con el signo dólar, la cantidad de bytes que le decimos. También, ¿dónde más? Aquí. No, abrir buffer de entrada, no, sería aquí. Que me limpie el buffer de la información. La cantidad de bytes que le voy a decir, y con el carácter siempre del signo dólar. Bueno, vamos a ver en nuestros macros. Vamos a crear, limpiar macro, va a recibir un buffer, el número de bytes que va a limpiar y el carácter. Finalizamos el macro. Bueno, ¿cómo vamos a ver este código? Esta es una manera de hacerlo. De seguro hay muchas más, pero siempre es la lógica de cada uno. Bueno, entonces en este caso yo voy a hacer lo siguiente. Voy a limpiar mi registro SI para que comience siempre en 0, para dejarlo en 0. Vamos a mover en la posición
0, vamos a mover en la posición 0, vamos a mover el carácter y esto se va a repetir ¿cuántas veces? Y la cantidad de veces que me di aquí el número de bytes, entonces sería, vamos a mover a nuestro registro CX el número de bytes. Bueno, como se recuerdan en el video pasado de la instrucción loop, necesitamos en CX el contador que se va a repetir. Entonces aquí vamos a poner repetir, pongámosle. Entonces va a ser un loop de quién, de repetir. Ahora, como lo vamos a llamar varias veces, como vimos en los videos pasados, también vamos a usar nuestra variable local, repetir. Bueno, entonces aquí lo que va a hacer es que va a mover, cuando SI vale 0, le va a pasar el carácter que sería el signo dólar. Luego vamos a incrementar el SI para que ahora valga 1 y vuelve a seguir. Sigue cuántas veces el número de bytes que le hemos dicho aquí. Creo que, vamos a ver, si no estoy mal, ahí funcionaría. Vamos a probarlo. Vamos a guardarlo y también aquí. Vamos al código, cerramos el archivo, salimos, guardamos también la prueba. Entonces ahora sería archivos, vamos a abrir el archivo prueba.txt, tiene lo que habíamos dicho, cerramos y ahora vamos a modificarlo. Vamos a ver si no nos sale como la vez pasada. Abrimos otra vez el archivo, mostramos la información y como ven es lo que queríamos. Ya no nos muestra la basura que nos mostraba antes aquí, ya que hemos dejado otra vez nuestro arreglo como estaba al principio, lo hemos borrado todo. Entonces eso es muy útil, ya sea para reutilizar variables o optimizar código, como ustedes quieran usarlo. Bueno, luego de hacer nuestro método de limpiar, que estaba de más, por cierto, podían haber hecho otras variables, qué sé yo, pero no me gusta optimizar código. Entonces ahora vamos a hacer nuestro macro de crear archivo, nos tocaba, ¿verdad? Vamos a ver, el crear archivo es el primero. Bueno, entonces vamos aquí, nos vamos a archivos, crear archivo. Luego que aquí nos pide la ruta, entonces necesitamos lo mismo de aquí, limpiar el arreglo, obtener la ruta, entonces limpia el arreglo, obtiene la ruta y crea el archivo. Crear archivo sería, vamos a mandarle como parámetro que necesitamos el atributo, bueno, esto lo vamos a poner por defecto. Entonces únicamente necesitamos el buffer, dice, vamos a ver, vía buffer entrada, nada más necesitamos eso. Vamos ahora a los macros, crear macro y nuestro buffer. Bueno, también dice que nos va a devolver el handle de una vez en la X, entonces vamos a mandarle como siempre. También me faltaba decirles, cuando creamos el archivo de una vez se abre, no necesitamos abrirlo, entonces automáticamente después de crearlo nos va a devolver el handle en AX, entonces no hay necesidad de abrirlo para obtener el AX. Entonces vamos a tener crear archivo y nuestro handle. También aquí handle. Bueno, cerramos el macro y vamos a empezar. Sería, nos pide en el registro AH el número 13H, en el registro CX el modo en el que lo vamos a crear, solo lectura, oculto, fichero sistema, fichero normal vamos a crear, en este caso sería 00H. En el DX, como siempre, el desplazamiento de la cadena ASCII, eso ya lo hemos visto, es con el módico lea, al registro de X, la ruta y la interrupción 21H. Luego, después de esto, dice en la X nos va a devolver el handle. Bueno, como siempre, el jump carry, como siempre, si no se ejecutó correctamente.
Nuestro error de crear es, error al crear es el 4. Entonces error 4. Si no se pudo crear el archivo, nos va a mostrar ese error. Y después si lo pudo crear, vamos a mover a nuestro handle en la X, que es donde nos devolvió el número que les decía. Y solamente vamos a probarlo. Guardamos. Vamos a verificar, crear archivo. Sí, creo que está bien. Vamos a ir de una vez aquí para ver si lo crea. Vamos a DOSBox. Bueno, hay un error, dice crear archivo 77. Mover entrada, dejarlo la entrada. Es que está con... Es que tengo que crear archivo, no es solo crear. Bueno, ahí está. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a crear el archivo, pongámosle hola.txt. No me lanzó ningún error, vamos a ver si lo creó. Y creo que sí, aquí está. Aquí está, hola.txt. Vamos a crear otro. Cerramos el archivo y vamos a crear otro. Creemos tutorial.rep. Bueno, se pueden usar cualquier extensión, ¿verdad? Eso no importa. Yo he estado usando las mismas, pero pueden usar con la que ustedes quieran. Creé tutorial, vamos a ver. Aquí está tutorial.rep. Entonces no hubo error al crear. Ahora vamos a escribir en ese archivo. Obviamente ahorita no tenía nada, por eso lo cerré de una vez. Bueno, ya vimos que está bien la creación. Ahora vamos a la parte de escribir en él. Sería en esta parte. Para escribir en él, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a necesitar que él ingrese ciertos caracteres, que es lo que vamos a escribir. Vamos a reutilizar nuestra variable buffer información. Entonces vamos a decir que me limpie buffer información para volverlo a utilizar aquí. Me va a limpiar buffer información y aquí automáticamente estoy pidiendo que me ingrese el texto. Entonces sería antes, vamos a ver. Y después del mensaje donde me dice que ingrese un texto, es donde voy a obtenerlo, ¿verdad? En este caso sí seguimos con el de antes, obtener texto. ¿En dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar en buffer información. Ese es el macro que habíamos creado en videos pasados. No tiene nada extraordinario, es lo mismo de obtener la ruta, solo que si agrego al final el signo dólar y no el del carácter nulo. Vamos a ver, print salto, tenemos el texto y ahora vamos a escribirlo por lo que habíamos dicho. Entonces decimos escribir. ¿En dónde? Vamos a escribir en nuestro handle de la entrada, que es el número que teníamos guardado de cuando lo creamos. Aquí se nos guarda en el número del archivo, entonces ya lo reutilizamos aquí para escribir en él. ¿Qué vamos a escribir? Vamos a escribirle lo que tiene buffer información. Y sí, creo que sería todo. Bueno, vamos a ver. Guardamos. Ahora vamos a crear el macro de escribir. Escribir, macro que recibe escribir. Bueno, este también pide el número de bytes que vamos a escribir. Entonces, como siempre, es isolve buffer información. Entonces le estamos mandando el handle, buffer información y el número de bytes. Buffer y el número de bytes. Cerramos el macro. Ahora vamos a ver el de escribir. Lectura, establecer, borrar fichero. Aquí está escritura. Nos pide en el registro AH el número 40H. También nos pide en el registro BX el handle.
y nos piden CX el número de bytes, también en DX el desplazamiento de la cadena, interrupción 21H, y nos devuelve en carry flag si hubo error. Bueno, entonces jump carry sería error al escribir. ¿Cuál es? Al escribir es error 3. Y creo que sería todo. Vamos a ver, vamos a guardarlo, guardamos, vamos a compilarlo para probar. Vamos a crear el archivo, pongámosle tutorial.txt para que me lo haga una vez con Sublime. Vamos a escribir en el archivo que vamos a escribir, vamos a poner escribiendo desde consola. Sí, creo que lo leyó bien. Vamos a ver después de escribir a dónde me manda. Después de escribir me manda a crear archivo. Ah, bueno, me pidió otra vez la ruta por esto que les decía. Por eso es que habíamos creado abrir archivo 2 aquí, para que no me pidiera todo esto de nuevo. Entonces aquí se me olvidó hacer otra etiqueta para que no me pida la ruta. Crear archivo 2. Entonces después de escribir que se vaya a crear archivo 2, ¿verdad? Entonces esto no nos interesa. Vamos a que tire error, no importa, salimos. Tutorial, vamos a revisarlo. Ah, bueno, aquí creo que sí, no me dejó. Ah, bien. Escribió, sí pues. Pero, como se dan cuenta, al escribir no omite los signos de dólares. Entonces, toma de una vez todo lo que tenga el arreglo. En este caso tiene todos los signos dólar que está lleno porque de eso está lleno el arreglo, ¿verdad? Solo los bytes primeros que es donde tiene la información que leímos. ¿Se dan cuenta si lo guardó bien? En otro video vamos a hacer un macro donde limpiemos el buffer antes de mandarlo a escribir. Esto es porque se usa comúnmente en las prácticas donde nos piden crear un reporte y obviamente nos lo van a poner malo si miran todos los signos dólares ahí. Entonces vamos a crear un macro donde nos quite todo eso y nos deje solo la información que en verdad necesitamos. Entonces vamos a ver, vamos a probar una vez más. Vamos a guardarlo para asegurarnos. Creamos archivo, vamos a ponerle adiós.txt. Vamos a escribirle fue un gusto mostrarles. Y como ven nos manda otra vez aquí al menú. Cerramos el archivo y salimos. Vamos a poner, se llamaba, raro, se me olvidó. Le pusimos adiós, ¿verdad? Y aquí está, fue un gusto mostrarles el ejemplo. Y eso sería todo por hoy. En el siguiente, como les digo, en el siguiente video les voy a mostrar, vamos a crear un macro que nos limpie todo eso para escribir sin que tengamos sin que se mire todos los signos dólar o los signos con los que no queramos que aparezca eso. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Esto fue todo por hoy, gracias.